Agosto hasta fines de noviembre, ¿no? Porque nadie va a ir aplazado en diciembre, se supone. Hasta ahora. Así es que acabamos todos en noviembre. Ok, lo que están ustedes viendo acá, a ver, a la parte izquierda de ustedes, ¿qué cosa es? Un trozo de carne de cerdo. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar en esta asignatura es todos los parásitos, cómo nos infectamos con parásitos, qué medidas de prevención tenemos que considerar, cuáles son las vías de infección, es decir, cómo ingresa el parásito a nuestro organismo, de qué manera, de qué forma, con qué mecanismo ingresa. Y como ustedes ya dijeron, lo que estamos viendo acá es una carne de cerdo. Esta carne de cerdo puede dar origen a una parasitosis que se llama la teniasis. Teniasis, ¿qué es lo que ustedes están viendo al lado derecho? Una tenia o solitaria que puede llegar a medir hasta 10 metros y puede estar en nuestro intestino, básicamente en nuestro intestino delgado. Esta tenia que nosotros la hemos adquirido cuando hemos comido esta carne de cerdo, el cual tiene estas estructuras que son larvas. Estas bonitas estructuras son unas vesículas con líquido y que tienen ahí un puntito blanco que es la cabecita de esta tenia enorme de 10 metros. Esta tenia la vamos a tener en nuestro intestino aproximadamente 3 meses después de que hemos comido nuestro rico chicharrón. Un chicharrón de un cerdo infectado. Esta es a medida de introducción para que ustedes vean qué es lo que van a aprender en esta asignatura. Esta tenia, después de 3 meses que está en nuestro intestino delgado, va a eliminar estos huevos. Son huevos que son como unas moneditas, como unas llantas de carro, como ustedes lo quieran asociar. Y estos huevos son los que van a salir con nuestras heces cuando vamos al baño. Y como alguno de nosotros, espero ninguno, pero hay personas que no se lavan las manos después de ir al baño, ingieren sus alimentos, ¿qué es lo que van a comer? Sus alimentos contaminados con esos huevos. ¿Y qué van a tener estas personas que tienen estos malos hábitos higiénicos? Cisticercosis. Y lamentablemente en nuestro país tenemos un buen porcentaje de personas con cisticercosis y personas con teniasis. Entonces, en esta bienvenida a la asignatura de parasitología, ustedes ya conocen una parasitosis que vamos a estudiar, que es la teniasis, cuando tengo mi tenia, y la cisticercosis, cuando tengo esas larvas bonitas, de ahí las tengo en mi cerebro. Eso se llama neurocisticercosis. Y ustedes como clínicos, como médicos, de alguno de ustedes va a ser neurólogo seguramente, van a tener casos de neurocisticercosis y van a tener que tomar la importante decisión de cómo tratar al paciente. ¿Sí? Y si tratan al paciente, tienen que considerar que el paciente puede tener su cisticerco acá, pero quizás también tiene su tenia. Ustedes lo tratan acá, o lo tratan acá para eliminar la tenia, pero le puede producir un efecto inflamatorio y en vez de ayudar al paciente, más bien lo perjudica. Entonces ustedes tienen que ser suficientemente inteligentes, que lo son, pero más inteligentes todavía, para tomar esa decisión de operar al paciente, de tratarlo
¿Qué análisis le van a hacer al paciente? ¿Qué van a solicitar? Ustedes no van a hacer los análisis, ¿no? Van a solicitar. ¿Qué análisis van a solicitar a un paciente para que este paciente pueda ser operado o no? Ojo, que el tropismo que tiene este parásito es al cerebro, pero también podemos tener un cisticerco en el muslo, en el brazo, en la pierna. Y si lo tenemos en el brazo, pues yo creo que eso es más fácil, ¿no? Puedo sacar mi larvita ahí, pero si lo tengo acá, que me afecta al nervio óptico, ¿voy a manipular a ese paciente y sacarle ese cisticerco? ¿Sí? Esa es una de las parasitosis importantes que tenemos en el país y que ustedes van a aprender en esta asignatura, junto con otros parásitos. Ok, entonces ya sabemos que esta tenia la tenemos después de ingerir carne de cerdo, que tiene estas larvas que se llaman cisticercos. Esta tenia, su hermosa cabeza es esta, que ustedes ven acá. Esta estructura que tiene nos permite identificarla como una tenia solium o solitaria. Y eso es otra cosa que tienen que entender. Nuestras abuelitas decían la solitaria. ¿Por qué? Porque asumían de que solamente había una sola tenia en el intestino. Pero ese mito ya no existe. Porque hay personas, y las conozco, tengo el gusto de haberlas conocido personalmente, que han dado tratamiento a pacientes, oh maravilla, han encontrado 11 tenias en su intestino. Y eso está publicado. Entonces ya no es cierto de que es la solitaria, ¿sí? Entonces hay una tenia solium que lo adquirimos al ingerir carne de cerdo, y hay una tenia saginata que lo adquirimos, al ingerir carne de vacuno, ¿sí? Ok. Otras parasitosis que vamos a ver también. Bueno, acá repetimos la tenia solium y la tenia saginata. Miren acá, para que se den cuenta, se den una idea de qué grande es esta tenia. La que es más grande es la saginata. La solium puede llegar 5 o 6 metros tal vez, pero la saginata puede llegar a 8 o 10 metros, es mucho más grande. Ambas se encuentran en el intestino delgado. ¿Qué otro parásito vamos a estudiar en esta asignatura? Trichuris, trichura. Miren este hermoso parásito. ¿Cuánto mide este hermoso parásito que nos causa trastornos en nuestro organismo, que nos puede producir anemia? Este hermoso parásito mide 4 centímetros, por ahí 5 centímetros, pequeño. Y nosotros lo podemos tener en la parte final de nuestro intestino. Nos puede producir prolapso rectal. El ano se voltea. Esta parasitosis lo pueden tener los niños, usualmente de zonas tropicales, en la selva, por ejemplo, Iquitos, ¿no? Otro parásito que vamos a ver es los ascaris. Acá tenemos estos ascaris, las lombrices. Estos ascaris, estas lombrices, son gusanos cilíndricos que pueden llegar a medir 30-35 centímetros, tamaño de un lápiz aproximadamente. Nosotros lo podemos eliminar sin ningún tratamiento. El tiempo que vive este parásito es 1 año en nuestro organismo, siempre y cuando nosotros no nos volvamos a infectar. ¿Y cómo nos infectamos? Cuando comemos alimentos que están contaminados con los huevos, ¿no? Y eso usualmente ocurre en los niños cuando juegan en la tierra, ¿ya? Entonces este parásito se llama Ascaris lumbricoides. ¿Qué otro parásito vamos a estudiar? Echinococcus granulosus, el parásito pequeño que está en la parte superior. Este parásito, ¿saben cuánto mide? ¿Alguien ha escuchado? Echinococcus granulosus, ¿qué produce en el humano? ¿Quién tiene este parásito? Nosotros lo tenemos en nuestro intestino, en nuestra sangre, en nuestro tejido. ¿Han escuchado a alguien este parásito? ¿No?
Echinococcus granulosus, grábense el nombre. Es un parásito que mide medio centímetro. Medio centímetro. ¿Quién lo tiene? El perro. Pero nosotros estamos estudiando medicina humana, o sea, para atender a uno. ¿Qué hacemos nosotros con el perro? No vamos a ser veterinarios nosotros. Es importante conocer, porque vamos a estudiar las enfermedades zoonóticas. Es decir, enfermedades que lo puede tener el hombre, como lo puede tener el animal. O enfermedades que el humano lo adquiere por contacto con los animales. Este parásito lindo, precioso, de medio centímetro, tiene miles de huevos en su última estructura, que se llama proglótido. Y el perro no tiene un solo Echinococcus. El perro tiene 500, tiene 1000 Echinococcus en su intestino. Cuando los médicos veterinarios dan tratamiento a estos perritos, se ponen como astronautas. ¿Qué quiere decir eso? Con unos mamelucos, con unas máscaras, con unos lentes. ¿Por qué? Porque durante el tiempo que le dan tratamiento al perrito, le ponen su mebendazol, el tratamiento que le den, el perrito elimina los 500 o los 1000 parásitos. Cuando hagamos esta clase ustedes van a ver eso. Pero cuando han estado en tratamiento, estos proglótidos, estos parásitos, están eliminando los huevos, ¿no? Esas estructuras se rompen y los huevos pueden dispararse. ¿Qué pasa si un veterinario ingiere un huevo de estos? ¿Qué le produce? Hidatidosis. ¿Han escuchado? Hidatidosis. Van a ser cirujanos unos de ustedes. La hidatidosis necesita cirugía. Bueno, ustedes van a tomar esa decisión, si operan o no operan. ¿Qué condiciones, qué consideraciones hay que tomar cuando uno tiene un paciente con hidatidosis? Puede tener un quiste en el hígado, un quiste en el pulmón. Muchas veces cuando se les toma una placa, estos pacientes llegan hasta el INEN, hasta el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, porque asumen, porque algún médico no ve bien la placa, no sé, ¿no? Ustedes deben de averiguar cómo es exactamente la forma como se debe ver este quiste, y lo derivan porque dicen tiene un tumor, tiene un cáncer, y no es un cáncer, tiene un quiste hidativo. ¿Quiénes son las personas que están en riesgo de tener esta parasitosis? ¿Quiénes? ¿Nosotros acá? Nosotros que vivimos acá en Lima, que vivimos en un departamento, que vivimos en una zona como La Molina, que no tenemos perros. ¿Quiénes son las personas de riesgo de tener hidatidosis? ¿Quién? A ver, yo estoy hablando mucho, creo, pero nadie me está entendiendo, creo, ¿no? A ver. ¿Quiénes son las personas de tener riesgo de hidatidosis? Las familias que tienen sus perritos. Ya. Bueno, ahorita ya se me murió mi cachorrito, mi perrito, ¿no? Pero, ¿usted tiene perritos? A ver, ¿cómo cría a su perrito? Lo baño cada semana. Su vacunas y todo. ¿Qué le da de comer? Su Sus galletas. Okay. Bueno, tal vez es muy pronto para hablar, ¿no?, de este tema, porque necesitamos conocer el ciclo biológico, ¿no es cierto? Necesitamos saber, ustedes me dicen, pero doctora, usted está mencionando de que ese parásito lo tiene el intestino del perro, pero ¿cómo se infectó el perro? ¿No es cierto? ¿Se infectó porque lo sacó al parque ahí a pasear? No, no se infecta por eso. Se infecta por comida, sí, pero ¿saben dónde hay estos perritos infectados? En Huancayo, en Junín, donde a los perritos le dan de comer vísceras
vísceras de las ovejas, de las vacas, que tienen los quistes hidatídicos. Entonces, estas personas, como bueno, su economía no les alcanza, ¿no? Entonces le dicen, ¿sabe qué? Me vende todas las vísceras, por favor, que decomisan, porque eso no lo venden a las personas. Entonces, si la señora le quiere dar estas vísceras a su perrito, pues por lo menos que la hierva, ¿no? Porque cuando hierve eso mata al parásito, ¿ya? Entonces nosotros, como el señor acá que tiene su perrito, que le lo baña, que bueno, que no tiene nada que ver lo de bañarse en este caso, ya vamos a ver por qué, pero este señor no le da vísceras a su perrito, le da las galletas. Entonces su perrito no tiene quiste hidatídico y por lo tanto el señor no está en riesgo porque su perrito no tiene el parásito y no se va a poder infectar. Da una pena grande que las personas más propensas a infectarse con hidatidosis, ¿saben quiénes son? Los niños. ¿Por qué? Porque los niños acarician a los perros. El perro cuando defeca, ¿qué hace el perro? Se lame todo el pelaje, ¿sí? Cuando se está lamiendo, está esparciendo todos los huevos, ¿sí? El niño viene, acaricia a su perro y luego va a comer su galleta y ya se comió la galleta con el huevo del quiste, del Echinococcus, perdón. ¿Ya? Entonces es otra parasitosis que nosotros vamos a ver y después de decirles eso, les damos la bienvenida a la asignatura. Es una asignatura muy interesante, muy bonita. Vamos a ver cerca de 30 parasitosis que tenemos acá en nuestro país y otras que no las tenemos, pero que podríamos tenerla en algún momento si es que las condiciones son propicias para que se desarrolle el parásito. Entonces vamos a tener a todos los docentes que ustedes lo van a ver en la parte práctica. Todos los docentes ya tienen años de trabajar acá en esta universidad. Tenemos al doctor Arturo Pareja, que ya lo deben de conocer, que es el que coordina las asignaturas de microbiología, de parasitología y de inmunología. Él va a estar en la presentación del segundo grupo. Se va a llevar teoría y práctica. Vamos a tener 14 clases. Se van a tomar 2 exámenes teóricos. Ya se están tomando en aula virtualmente, ¿no? En la biblioteca. 3 o 4 grupos y van a hacer algo de 40 preguntas en un tiempo de 50 minutos aproximadamente. En la práctica, y esto es muy importante, ya sus compañeros ahorita están en práctica, en la práctica deben de traer su guía de práctica. Entiendo que no se les va a dar impresa, ustedes la tienen que descargar, la tienen que imprimir, anillar y les sugerimos después de cada práctica anexar unas 2 hojas en blanco por lo menos, 2 o 3 hojas. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver las estructuras, los parásitos. Lleven colores, por favor, lápiz, borrador a las prácticas porque ustedes van a dibujar lo que están observando y van a señalar las estructuras que observan. No es que yo observo un redondo y unos puntitos adentro, un redondo y un puntito y ya está, el profe me tiene que poner 20. No, hay que señalar qué son esos puntitos, qué es ese redondo que están viendo. Entonces, esa es su guía de práctica. Desde la próxima semana ya empezamos a evaluarlos, así es que por favor este fin de semana impriman su guía. Van a ver las evaluaciones continuas que ya ustedes deben de conocer en qué consiste. Y este año este semestre se está empezando a tener 4 grupos por día. Antes eran 3. Por eso es que el primer grupo empieza en 7:30, ¿ya? No podemos tener tolerancia, así es que todos, profesores, alumnos, parte administrativa, técnicos, todos tenemos que madrugar. ¿Ya? Y hasta es mejor porque está más libre la pista, ¿no? El camino este. Entonces vamos a tener 4 turnos, el primer turno 7:30. Bueno, la asistencia es obligatoria, ya saben que la teoría y la práctica tienen un porcentaje en la cual pueden ser considerados IPIs. ¿Cómo nosotros vamos a ver eso? Desde la próxima semana ya empezamos a llamar lista al saltado, no podemos llamar lista a 200 personas,
O pasamos una hojita o les tomamos un paso corto y esa es su asistencia. ¿Ya? El alumno que tiene ese porcentaje de asistencia ya es considerado IPI, ¿no? Honestamente, a veces hay unas cosas que nos dicen ciencias básicas, no que considérele que por acá. Por favor, en parasitología, un alumno que yo tengo registrado de esta manera, yo no acepto ninguna consulta de ese alumno y tampoco algún reclamo en sus notas. O sea, para mí ese alumno no existe. ¿Ya? Entonces, estamos claros. Si me indica ciencias básicas que lo evalúe, lo evaluaré, pero yo no puedo, para mí en realidad ese alumno no existe. El promedio aprobatorio es 11 según su reglamento, pero para mí un alumno con 11 o con 12 realmente para mí debe ser desaprobado. Un alumno que apruebe la asignatura debe ser de 13 en adelante. Así es que 11 y 12 se aprobarán por su reglamento, pero internamente para mí ese alumno es desaprobado. ¿Ya? De 13 en adelante, así es que yo sé que ustedes son suficientemente capaces, aptos, inteligentes y pueden sacar un promedio de 13 en adelante. ¿Y por qué no 19? Hemos tenido promedios de 19 en parasitología. Bueno, ya saben cómo deben de venir a la universidad, ¿no? Sus chaquetas, su pantalón blanco, sus zapatillas. Estas son la hoja clínica de cada uno de ustedes, ¿no? Cada semana nosotros vamos a tener algo de 15, 16 semanas y cada semana ustedes van a ser evaluados. Esta semana no se evalúa. Estamos conociendo al alumno. Pero desde la próxima semana ya empezamos a evaluar la parte actitudinal, la puntualidad, hasta 5 puntos, la presentación, las chicas con el cabello, por favor, recogido. La próxima semana tenemos que traer muestra de heces, así es que un hermoso cabello largo que esté rozando las heces, pues no va a ser nada bonito, ¿no? Entonces hay que recogerse el cabello. La actitud de aprender, de preguntar, el alumno debe de preguntar, debe de participar. El paso corto van a ser 4 o 5 preguntas, desde la próxima semana ya tenemos el paso corto y el paso se toma al inicio de la práctica. Alumno que llega tarde, lógicamente ya tiene 0 en paso corto. Lo vamos a dejar entrar porque, bueno, no se le va a cerrar las puertas a nadie, pero ya tiene 0 en paso corto. Y eso es el 50% de la evaluación. Luego vamos a tener el 40%, que es básicamente la guía, ¿no? La entrega de notas, esto es importante. Ustedes tienen que solicitar sus notas a su profesor de la mesa de práctica. Nosotros los profesores estamos en la obligación de darles las notas a ustedes. Ustedes por ningún motivo deben de ir a Ciencias Básicas a pedir su nota. ¿Ya? Ciencias Básicas va a atender a los papás de ustedes, si consideran y deben de venir. Pero algo también que me tomo la atribución de decirles, ustedes la mayoría ya son más de 18 años, ¿verdad? ¿Ustedes creen que está bien que sus papás vengan acá a preguntar las notas de ustedes? A preguntar si su hijo está asistiendo o no. ¿Creen que eso es bonito? A mí me parece que eso es como humillar al papá, tal vez. A veces es duro lo que les digo. Pero ustedes están bastante grandecitos y tienen que tomar sus respectivas responsabilidades, ¿sí? Así es que espero que no lleguen los papás a Ciencias Básicas. Ustedes solicítennos las notas, nosotros se las vamos a dar. Van a haber tutorías cuando no entienden algún tema, no entienden porque asisten, pero algo pues quieren aprender más. Ustedes se dirigen a mí, yo voy a estar todos los jueves acá en teoría o en la práctica. Y nosotros podemos coordinar y tener una tutoría con ustedes, individualmente o grupal. No importa, podemos hablar de algún tema que a ustedes les cueste algo entenderlo, ¿no? Bueno, creo que está de más de decirles, pero hay que empezar con el respeto. Yo bajo ningún motivo,
tal vez pidiéndoles permiso a ustedes o por alguna emergencia voy a contestar celular. Porque yo los respeto. Y por el sentido de que los respeto a ustedes, yo exijo también que ustedes respeten, tal vez no a mí, pero sí a la clase y a sus compañeros. No estén con celulares, con el WhatsApp o lo que fuera. Y también les pido de que exijan a los docentes que no hagan eso también. ¿Ya? Lamentablemente he visto a algunos docentes que están acá y están con el celular. Eso es una falta de respeto total. Por eso es que nuestro país está mal, porque no enseñamos con el ejemplo. Así es que por favor, nada de celulares en la clase. Si alguien tiene una emergencia porque se puede presentar, sale y habla afuera. Y esto es nuestro flujograma de trabajo, ¿no? El alumno que tiene alguna dificultad en el curso se dirige ¿a quién? A su profesor de práctica. Él les tiene que solucionar el problema. Que su nota no está en el aula virtual, que yo me saqué 20 y usted me puso 10, que no sé cuantito, que por acá, que esto, su profesor de práctica. Si su profesor de práctica no le soluciona el problema, se dirigen a mí, ¿no? Al responsable de la asignatura. Yo no le soluciono el problema, se dirigen al doctor Pareja. El doctor Pareja no le soluciona el problema, recién ahí se van a ciencias básicas. Y el doctor Mauro no le soluciona el problema, ustedes se van al decano. Y bueno, ya, del decano el rector y de ahí pues será el presidente, ¿no? Ya, pero por favor, respetemos este flujograma. Las notas de la evaluación continua nosotros las vamos a colocar semanalmente. Tal vez la próxima semana haya algún problema porque hasta ahora no nos habilitan la clave de los docentes. Pero yo pienso que a partir de la tercera semana ustedes ya van a empezar a visualizar sus notas en el aula virtual. Si ustedes ven que no están sus notas, que su nota no es como la que ustedes se han sacado en la hojita, pues inmediatamente pregunten a su profesor de práctica. No esperen ya la clausura del curso para recién decir en la segunda práctica me puso 0, pues, ¿no? ¿Sí? Bueno, tenemos los libros de consulta, siempre solicitamos el de Botero y su guía de práctica, que es lo que ustedes van a usar. Y bueno, acá esta señora les da la bienvenida a la asignatura y esta señora lamentablemente ingirió carne de cerdo con cisticerco, por eso es que está eliminando su tenia, ¿sí? Ok, entonces después de haberles dado los lineamientos de la asignatura, hasta ahora alguna pregunta. Qué bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro?